Hola, bienvenidos al seminario web de LICBA. Queremos agradecerles al Instituto del Cemento Portland argentino que nos da la posibilidad de poder participar en esta nueva capacitación online. Hoy vamos a ver las soluciones en aislación térmica para la construcción industrializada de viviendas de hormigón. La charla va a ser del grupo Estisol, la voy a dar junto con mi compañera Clarisa Pardini. Clarisa es arquitecta y es la responsable del departamento técnico del área de construcción de Estisol. Mi nombre es Gustavo Di Tomaso, soy arquitecto también y soy el responsable comercial del área de paneles Concrete House. Si les parece bien, vamos a arrancar. Sí, me parece importante hacer primero una mención de lo que es el grupo Estisol. Es una empresa nacional que tiene más de 50 años en el mercado, que produce y comercializa productos relacionados con el poliestireno expandido, con el EPS isopor, como lo llamamos nosotros, o el telgopor, como se lo conoce habitualmente. Es una empresa que tiene 11 plantas distribuidas estratégicamente a lo largo de todo el país, y es una empresa líder en lo que es soluciones innovadoras, principalmente relacionadas con lo que es la aislación térmica. Cabe destacar que todos los productos que comercializamos tienen, digamos, están avalados por el certificado de calidad ISO 9001 versión 2015. Y hoy específicamente vamos a ver 3 productos de la empresa que nosotros llamamos las soluciones, digamos, para aislar térmicamente, que son los paneles Concrete House, que vamos a ver ahora primero, y después Clarisa nos va a explicar las placas ECAP y el revoque termoaislante Isolteco, ¿sí? Como buscando distintas alternativas para aislar térmicamente los muros que se construyen con viviendas de hormigón, con encofrados, que esto viene una serie de charlas que se vienen dando, en donde se van tocando distintos temas respecto a esto, y alternativas de poder aislar dentro o afuera del muro. Si les parece bien, arrancamos. Primero nos parece importante dar una referencia en el contexto de por qué nosotros creemos que es importante poder aislar térmicamente y hacer construcciones eficientes. Y bueno, arrancamos con esta introducción que nos parece importante mencionar. El continuo aumento de la población y las urbanizaciones crecientes hacen que más de la mitad de la población hoy en día viva en ciudades. Esto trae aparejado un mayor aumento del consumo de energía, mayor emisión de dióxido de carbono, con su consecuente impacto climático, lo que llamamos calentamiento global. Hoy en la Argentina, en particular, hay un déficit habitacional que es más de 3,5 millones de familias con problemas habitacionales o con dificultad para poder acceder a una vivienda. Y es ahí donde nosotros tomamos y de alguna manera continuamos, digamos, este pedido de las Naciones Unidas, que tiene todo un programa que se llama ODS, que son Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde está aplicado a lo que es ciudades y personas para una mejor calidad de vida, y específicamente el ODS número 11 lo que plantea es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y ahí es donde nosotros creemos que las empresas proveedoras de tecnologías para la construcción, como lo es Grupo Estisol, son las que debemos brindar soluciones que sean innovadoras, eficientes y sustentables para mejorar la calidad de vida y los costos de las construcciones. Por eso, nosotros consideramos que es muy importante construir de forma eficiente. O sea, ¿cuál es la importancia de la aislación térmica? Y esto nos va a dar paso para empezar a hablar de los productos. La construcción eficiente o sustentable, digamos, lo que hace es promover un uso racional y eficiente de la energía en las construcciones. Permite una buena aislación térmica, lograr arquitectura con criterios sustentables, que incluso se pueden sumar otras tecnologías y otras, digamos, generación de energías alternativas que sean ecológicas. Una excelente aislación térmica que sea continua, digamos, sin puentes térmicos, evita también patologías constructivas y problemas que pueden aparecer después en la obra. Una alta eficiencia y un bajo consumo de energía para asegurar el confort interior durante todo el año. Eso va a permitir un ahorro
significativo de lo que sería luz y gas en el consumo de la vivienda para calefaccionar o refrigerar la vivienda durante todo el año, y también la adaptabilidad regional en todas las zonas ambientales del país. O sea, significa que yo podría construir la misma vivienda tanto en el norte como en el sur del país si tiene una correcta aislación térmica. Acá le damos paso a Clarisa que nos comente un poco las exigencias legales que contamos hoy en Argentina. Sí, como decía Gustavo, toda esta introducción que él acaba de hacer en relación a la eficiencia energética que se busca en las viviendas, asociado a compromisos que se dan mundialmente, localmente en Argentina también ha habido iniciativas desde hace ya unos años relacionados sobre este tema, tratando sobre todo la envolvente de los edificios o de las construcciones. Es por eso que ustedes van a ver listadas en esta diapositiva una serie de leyes, ordenanzas o resoluciones que en distintas provincias han tenido la iniciativa justamente de regular de alguna manera el acondicionamiento térmico y el tratamiento del envolvente, es decir, el tratamiento de los muros y cubiertas en relación a la aislación térmica que deben incorporar para poder tener un buen desempeño y de esa manera, a través de ese desempeño, poder hacer un menor consumo energético, logrando mantener el confort, la durabilidad y las condiciones de salud de las personas que habitan esas construcciones, es decir, evitando la formación de algunas patologías que están asociadas a la falta de aislamiento térmico. Ustedes ven ahí varias, como les decía, listadas en la diapositiva, varias leyes y ordenanzas. También hay una resolución por parte de la Secretaría de Vivienda que también muestra un compromiso, no solo desde la construcción de obras privadas, sino también desde la obra pública en mantener estas condiciones de habitabilidad. Entonces vamos a ver en la siguiente diapositiva algunos ejemplos que me gustaría compartir con ustedes sobre cuál es el desempeño térmico de las envolventes más típicas que se utilizan en la construcción en nuestro país. Ustedes ven aquí varias fotos que representan distintos tipos de muros, muros de bloques de hormigón, de ladrillo macizo, ladrillos huecos y también de muros de hormigón macizo, como son los que se utilizan o los que son el resultado de las viviendas realizadas con encofrados racionalizados, donde el K, que es lo que significa la transmitancia térmica de ese muro, es decir, cuánto deja pasar la temperatura del exterior al interior un determinado cerramiento, son números que en todos los casos están por encima de 1. Si miramos la tablita que aparece al costado de estas imágenes, pueden ver que aparecen representadas o mencionadas localidades representativas de cada una de las zonas bioclimáticas en las que está dividida nuestro país. Como decía Gustavo, tanto de sur a norte, por el tipo de desarrollo que tiene justamente nuestra región, nuestro país, tenemos diferentes zonas bioclimáticas, es decir, en las que algunas predominan las temperaturas altas, en otras las temperaturas bajas, y en cada una de ellas hay un dato que es importante mencionar y que aparece en esa tablita que ustedes ven, que se utiliza para el cálculo del comportamiento del envolvente, que es la temperatura mínima de diseño, ¿no? En grados centígrados, que es una temperatura que se utiliza para el cálculo, y en función de esa temperatura tenemos cuál debe ser el desempeño o cuál es el desempeño que toman las legislaciones que veíamos en la diapositiva anterior para los muros. Estas temperaturas y ese valor de transmitancia térmica son valores que se toman de normas IRAM, que son las que justamente se usan como referencia para marcar los niveles de desempeño que debe tener la envolvente en las normas en las leyes, y ordenanzas que veíamos en la diapositiva anterior. Es verdad que aquí lo vemos como números que parecen a veces bastante difíciles de interpretar, pero que están asociados a una serie de parámetros que engloban las normas IRAM de la serie 11.600, ¿sí? Entonces, como ustedes ven en esa tabla, todos los números que aparecen en la última columna, que corresponden al nivel de transmitancia térmica máximo admisible para el nivel B que se especifica en la norma IRAM 11.605, en todos los casos tienen como máximo valor el 1, y en otros casos incluso valores bastante menores, como en el caso de Bariloche, donde está el 0,66 watt metro cuadrado Kelvin.
Si eso lo relacionamos con los valores asociados a los distintos tipos de muro que se utilizan para construir, sobre todo las viviendas y todo tipo de construcciones en Argentina, están bastante por encima de ese valor. Por lo tanto, esto nos indica que es necesario, como hablábamos al principio de la charla, es necesario incorporar una solución de aislación térmica que ayude a obtener ese valor que nos va a dar el resultado que buscamos, el confort, la salubridad, la durabilidad. ¿Sí? Entonces, una vez hecho esta introducción para poder entender, digamos, por qué es necesario introducir una solución de aislación térmica en nuestras construcciones, paso a Gustavo para que explique la primera solución, que son los paneles de Concrete House. Bárbaro, gracias Clary. Bueno, vamos a arrancar con Concrete House, con los paneles Concrete House. Concrete House son estos paneles que ven acá al costado en la imagen, son unos paneles de EPS, de poliestireno expandido, que puede ser blanco o gris, que es Neotec, y que tienen una malla metálica de acero de alta resistencia que nos lo provee nuestro proveedor asociado, que son de acero de alta resistencia, como les decía, unidas con conectores a ambos lados y que se completa después con una capa de hormigón que se va a aplicar a ambos lados, en este caso lo vamos a ver con los encofrados, que se va a volcar el hormigón, que es lo que completa, digamos, el tabique y es lo que hace que tenga resistencia, que sea un hormigón armado con aislación térmica. Estos paneles los puedo trabajar tanto en lo que es muros como en cubiertas. Tanto el largo como el espesor se fabrican a pedido, es decir, según los requerimientos de la obra, y el ancho es 1,20 m, que es el ancho útil. Si nosotros hablamos que es una tecnología integral con los encofrados, porque a las ventajas que tiene la aplicación de las viviendas de hormigón con encofrados, en cuanto a rapidez, a mejoras en los procesos y la calidad de construcción, le sumamos, digamos, el poder incorporar la aislación térmica para cumplir con estas exigencias que estaban mencionando antes Clarisas. Entonces, con el mismo panel y el encofrado resuelvo el cerramiento, la estructura, que es una estructura monolítica, que no es menor, es decir, no tengo juntas, y la aislación térmica. Igualmente, déjenme mencionar que más allá de los encofrados, que es lo que estamos enfocando la charla el día de hoy, también, digamos, el panel se puede trabajar de otras maneras, como vemos ahí en la imagen, como un sistema integral, es decir, para construir viviendas donde con el mismo panel, si es necesario refuerzos, se pueden colocar, hago el montaje y la proyección del revoque, digamos, para construir una vivienda en forma integral, sin una estructura independiente, lo mismo que en edificios bajos de 2, 3, 4, hasta 5 pisos, digamos, dependiendo el proyecto, lo puedo trabajar en forma integral. También lo puedo trabajar como cerramiento. En la imagen de abajo, cuando tengo un edificio en altura y una estructura importante independiente, y específicamente la que vamos a hacer foco es trabajarlo con encofrados, en donde se suman, digamos, las ventajas de tener una obra muy organizada, estamos hablando de obras de volumen, ¿no es cierto? Pero que también a la pata que le está faltando la tecnología del hormigón es poder incorporarle aislación térmica para que sea realmente eficiente. Y para eso me parece lo mejor mostrar algunas fotos de obras para que vean que hay obras que se están realizando, que se han realizado en nuestro país y que funcionan, y es bueno que las conozcan. Esto se puede trabajar tanto en obras públicas como en obras privadas. En este caso en particular, esta obra es en la zona de Pilar, la zona norte del Gran Buenos Aires, donde un desarrollista eligió la tecnología. Fíjense, acá se ve un poco el avance de la obra, ¿no? En donde tengo por un lado, esperen que marco acá, tengo, digamos, lo que es el montaje de paneles, sigo con la parte del encofrado metálico para volcar el hormigón, luego desencofro con el hormigón, y por último, lo que sería la terminación, ¿no? O sea, esto de poder lograr una alta velocidad de ejecución con mejoras en los procesos, ¿no? Y esto nos va a permitir reducir los tiempos y también los costos, ¿no? Teniendo en cuenta eso, acá se ve una imagen un poco en donde hay una ventana y se puede ver cómo se coloca el panel, ¿no?
En este caso se trabajó con un panel de 4 centímetros de espesor, el panel va en la parte central, digamos, del tabique, y ambos costados lo voy a llenar con hormigón. Tomando un poco la planilla que estaba mencionando antes Clarisa, lo que va a depender un poco según la zona bioclimática que trabaje en el país, acá tomamos las transmitancias térmicas máximas admisibles en cada localidad, digamos, las más importantes de cada provincia. Y fíjense que en promedio, digamos, para cumplir con el nivel B de la norma IRAM 11.605, estamos hablando de un espesor entre 4 y 5 centímetros de panel, ¿sí? Obviamente que si quiero trabajar con un panel mayor, también lo voy a poder hacer para mejorar la aislación, pero con 4 o 5 estoy cubierto y eso va a dar un poco el espesor total del muro, que va a depender del encofrado, del panel concrejado que utilicé y del espesor de hormigón con el que voy a estar llenando esa pared, que en promedio puede ser entre 6, 7, 8 centímetros de hormigón, dependiendo, digamos, el hormigón, los aditivos que contenga, digamos, ¿no? Va variando, pero en promedio anda por ahí. Si pasamos a otro ejemplo, este es un barrio de viviendas, un Procrear, que se hizo en la ciudad de Tandil, que fue muy exitoso, se hicieron 280 viviendas en menos de un año, ¿sí? Y lo que quiero mostrar acá principalmente es la calidad de construcción, ¿no? Esto de que esto nos da lo mismo, el mismo encofrado, ¿no? La solución de hormigón con encofrado, donde permite obtener terminaciones perfectas, superficies planas, aristas rectas, que eso hace que la calidad de la construcción de la vivienda sea muy superior, sin costos adicionales, que eso es lo más importante, ¿no? Y en definitiva acá, al incorporarle el panel en el interior, también estoy ya resolviendo la aislación térmica en esa misma pared que queda lista para pintar. Fíjense este detalle de arquitectura, que construirlo, digamos, en construcción tradicional, con mampostería, sería muy difícil poder lograr esas terminaciones y esos cambios de color que en el caso de los encofrados y el hormigón es mucho más fácil de conseguir, ¿cierto? Acá es cuando se comenzó con la obra sobre la platea de hormigón armado, que en general es lo que se trabaja como fundación. Se hace un replanteo, no sé si llegan a ver, esperen que lo marco. Se hace un replanteo sobre la platea, que se marcan se colocan, digamos, los pelos que van a servir para alinear los paneles y fijarlos sobre la platea. Los paneles estos obviamente se van a aplomar, a alinear, se van a arreglar, todo lo que sea necesario para mantenerlos en posición, para luego, digamos, sobre el mismo panel poder colocar los separadores, que ven acá que hay distintas alternativas. Estos ravioles, como se conocen habitualmente, pueden ser, también hay una especie de sombreros, digamos, que se fijan a la misma malla del panel, es decir, lo que resulte más cómodo en la obra para asegurar que el panel durante el hormigonado se mantenga en posición, ¿cierto? Específicamente en esta obra, lo bueno para mencionar es esto de combinar los paneles junto con los encofrados en la etapa de ejecución, que eso me parece que es lo más potenciador, ¿no? Poder trabajar las dos cosas en el mismo momento. Y a su vez se optimizó al máximo los recursos en esta obra porque se trabajó con una sola altura de encofrados y una sola altura y espesor de paneles para toda la obra, ¿sí? Sin que eso signifique de que quede digamos, un barrio desde lo arquitectónico monótono, porque se han trabajado prototipos de viviendas de planta baja y dúplex, que eso una vez terminado, como veían en las fotos antes, generó, digamos, una silueta, digamos, en el barrio bastante interesante. En este caso en particular las losas se hicieron de hormigón macizo, pero se podría haber trabajado con el panel. Fíjense acá al costado, en donde sobresale el panel, digamos, para que una vez que está hormigonado, digamos, la planta baja, ya me queda el replanteo para continuar, en el caso de los dúplex, en la planta alta del panel, ¿cierto? Acá ya se está trabajando sobre la planta alta, y me parece importante también destacar que
si bien obviamente estas tecnologías necesitan una capacitación, la realidad es que el aprendizaje de la mano de obra es muy rápido, es amigable, digamos, con la gente de obra, además de que nosotros trabajamos mucho con lo que es capacitaciones, ¿no? Para poder incorporar mano de obra, sobre todo local, o sea, que en cada lugar donde se realice las obras se pueda trabajar con la gente del lugar. Este es otro ejemplo, esta es una obra en Neuquén, por ejemplo, donde también se ha trabajado íntegramente con encofrados. Esto es un edificio de 3 pisos de altura, ¿sí? En donde fíjense acá un poco las etapas de obra también, ¿no? En el fondo vemos los paneles que ya se están montando, y acá en la parte de adelante ya es la primera planta desencofrada, que los encofrados están acá a la vista, listo para empezar a trabajar sobre la segunda planta, es decir, las obras son mucho más limpias, más ordenadas, hay menos cantidad de rubros dentro de la obra, todo esto son ventajas principalmente que tienen que ver con los encofrados, pero que está perfectamente alineado al incorporar los paneles, ¿no es cierto? Y otra cosa importante a mencionar es que, como les comentaba, el panel tiene una malla de acero de alta resistencia que nos provee Asindar, y esa malla es importante poder considerarla dentro de la verificación o el cálculo estructural, porque ese hierro, digamos, se puede sumar a la cuantía total de la armadura que voy a necesitar para ese tabique de hormigón, con lo cual también es un plus que le agrego al trabajar con los paneles, ¿no? Fíjense, este es el edificio ya de 3 plantas terminadas, son obras limpias, ordenadas, eso permite agilizar también la obra, y que ya directamente tengo la posibilidad de poder colocar la terminación, ¿no? En este caso una pintura, porque estas son viviendas de interés social, pero sin embargo con un nivel de terminación y de confort muy superior incluso a obras privadas, ¿no es cierto? Acá logramos muros que son macizos, de hormigón armado, que esto en el comitente, digamos, en el usuario final, le resulta muy importante, le es atractivo tener casas macizas, ¿no? de gran solidez, digamos, y de gran resistencia. Esto es en Neuquén, se hicieron 200 viviendas. Y otro de los barrios que también me parece importante mencionar, esto es en Río Gallegos, es una obra muy grande, que son unas 600 viviendas que se construyeron con un mix de distintos prototipos de lo que es plantas bajas, dúplex, edificios acá de 3, 4 plantas, como ven acá. Con lo cual, en estas obras de repetición, como le decimos nosotros, necesitan un alto nivel de industrialización, ¿no? O sea, hay que racionalizar los procesos al máximo para asegurar que la obra llegue a buen puerto y se logre el éxito buscado, ¿no? Estas son viviendas que, fíjense la foto, en Río Gallegos el clima es un clima difícil, donde hay, bueno, por momentos nieva, por momentos hay mucho viento, con lo cual es fundamental, yo diría casi imprescindible, más allá de las exigencias legales, digamos, considerar en cualquier obra que se esté pensando, se esté construyendo hoy en día, en el 2020, y que va a durar muchísimos años hacia adelante, tener incorporado algún tipo de aislamiento térmico que proporcione, digamos, un confort y una calidad de vivienda en donde sabemos que el costo de energía con el paso del tiempo va a seguir aumentando, va a ser más costoso, y también tenemos que darle la posibilidad a la gente que va a vivir en esas viviendas, digamos, que tenga un confort sin un gasto excesivo, ¿no? Para poder climatizar. En este barrio se construyeron, como les decía, también viviendas en planta baja y algunas en dúplex. En este caso se trabajó con otro tipo de cubiertas, digamos, pero que también, digamos, aportan aislación térmica, siempre haciendo foco en esto, en la alta durabilidad y el bajo mantenimiento, ¿no? Dependiendo un poco del perfil de consumidor que va a usar esas viviendas. Muchas veces quizás no hay dinero suficiente para invertir después en trabajos de mantenimiento, y al trabajar con viviendas de hormigón, de alguna manera, el mantenimiento es bajo, es muy, muy bajo, y si a su vez, digamos, lo tengo incorporado el sistema con una buena aislación térmica, la realidad es que el funcionamiento de esas viviendas va a ser muy bueno, ¿no?
Fíjense, acá en los edificios de 3 pisos, acá se ve un poco cómo se trabaja el panel. El panel es muy liviano, pesa menos de 4 kilos por metro cuadrado, con lo cual es muy fácil de trabajarlo en las obras, en la logística misma del material, el traslado, digamos, en horizontal o en vertical, en este caso, y es un panel que es muy versátil, es decir, yo lo puedo atar, cortar, unir, fijar instalaciones, refuerzos, si es necesario, antes de hormigonar o antes de colocar el encofrado, o sea, separadores. A veces incluso el panel me facilita, digamos, este tipo de tareas, porque de alguna manera ya que funciona como un encofrado perdido también dentro del muro y me permite ir adicionando distintos elementos antes de llegar a encofrar, digamos, toda la planta, para luego, bueno, hormigonar y después ya al desencofrar ya tener la pared terminada, ¿cierto? Bueno, y un poco cerrando lo que es Concrete House, acá hay otra foto, fíjense cómo se va avanzando en altura. Es fundamental el tema de los muros que tengan una aislación térmica y que sea continua, como decíamos antes, es fundamental la continuidad y que no haya puentes térmicos. Y esto va a traer aparejado viviendas que van a tener un ahorro de energía muy importante, que van a ser confortables, sin patologías, como le decíamos antes, y que hay que pensar hoy en día la aislación como una inversión, no como un gasto, sino que en muy poco tiempo, digamos, eso se recupera y se van a obtener viviendas de mucha más calidad, ¿cierto? Bueno, ahora seguimos con Clarisa. Bueno, simplemente voy a hacer una breve acotación sobre lo que Gustavo acaba de presentar, un poco también para poder relacionarlo a la serie de soluciones que vamos a ver a continuación. Gus, falta la diapositiva anterior, simplemente estamos viendo en pantalla la segunda sobre Perdón. lo que quería decir es que estas soluciones que les presentamos hoy son soluciones que, como en el caso de Concrete House, se pueden utilizar en el interior del tabique de hormigón, es decir, que quedan incorporadas dentro del cerramiento, y las que vamos a ver ahora son 2 soluciones que se pueden aplicar sobre la superficie exterior del cerramiento, es decir, del tabique de hormigón. En ambos casos, haciendo referencia a lo que decía Gustavo recién, son soluciones que nos permiten tener total continuidad sobre el cerramiento. Es decir, que no va a haber puentes térmicos, que son algunos de los puntos que luego generan patologías en la construcción a largo plazo, sobre todo por la condensación superficial sobre ese tipo de superficies, que tienen una diferencia en la transmisión de temperatura en lo que es el paño central y estos elementos que en general se evidencian cuando tengo un cerramiento de un material y una estructura de otro. Entonces, en ambos casos, total continuidad en la envolvente respecto de la aislación térmica y el comportamiento térmico de ese cerramiento. En un caso, desde el interior del tabique, como es lo que contaba recién Gustavo sobre Concrete House, en los 2 casos siguientes que ahora yo les voy a explicar, por el exterior o en algún caso incluso por el interior. Entonces, la primera solución que les voy a contar es la placa ECAP. La placa ECAP es una placa termoaislante revestida para ACE. ¿Qué es el ACE? El ACE es una sigla que significa colocar una aislación térmica o una placa de aislación térmica por el exterior que además está combinada con un revestimiento cementicio y una malla, que es lo que le otorga la resistencia superficial a ese sistema de aislamiento térmico. Esto habitualmente, o de la forma tradicional en la que se ejecuta, se colocan en obra cada una de esas capas, haciendo necesario contar con una mano de obra muy especializada, muy entrenada para lograr una correcta ejecución del sistema de aislamiento y de terminación a la vez. En este caso, la placa ECAP, como ustedes podrán ver en la foto que está en la diapositiva, trae incorporado industrialmente
la placa de aislamiento térmico, el revestimiento cementicio y la malla de fibra de vidrio, que es lo que le va a dar resistencia al sistema. Eso quiere decir que en obra se aplicará solamente una capa de revestimiento final sobre la que luego se podrá pintar o se podrá dar una terminación texturada. Es decir, que gran parte de esta solución, o la mayor parte de la solución, viene ya hecha en la misma placa. ¿Por qué resalto esta característica? Porque justamente como estamos hablando de construcciones racionalizadas a través de encofrados metálicos y racionalizados justamente, que nos dan una serie de características como una velocidad en obra que no pueden lograrse con otras tecnologías y un nivel de terminación que también está dado por ese tipo de soluciones, este tipo de aislamiento térmico también está asociado a ese tipo de requerimientos, ¿no es cierto?, que tienen estas obras. La placa, como les decía, es ideal para ser utilizada como sistema ACE, es decir, para el aislamiento exterior del envolvente, pero también para la renovación de fachadas existentes, eliminando los puentes térmicos, cuando fueran construcciones que no han sido aisladas durante su construcción, sino que ya están siendo utilizadas y se necesita hacer un reacondicionamiento, y para la aislación térmica interior de paredes y cielos rasos, que también es una aplicación que se le puede dar a estas placas. Las placas secas vienen en las medidas que ustedes ven allí debajo de la foto, de 1,20 m por 60 centímetros, y en un espesor que es de 20 milímetros. ¿Por qué trabajamos con este espesor? Este espesor está asociado a que el material aislante que se utiliza en esta placa es Neotec. Neotec es un poliestireno expandido con agregado de grafito que le da al material ese color gris plateado característico que ustedes también habrán visto en las fotos que presentó Gustavo hace un ratito, y eso significa que este material, que es un poliestireno también, un poliestireno expandido, va a tener una mayor capacidad termoaislante que el poliestireno tradicional o convencional con la misma densidad, ¿sí? Es decir, que yo puedo colocar un espesor menor de aislante para mantener la misma capacidad termoaislante que tenía con un espesor mayor, si utilizaba el poliestireno convencional, o a igual espesor voy a lograr una mayor prestación, ¿sí? Entonces, ahí ustedes ven también en la diapositiva el valor de coeficiente de conductividad térmica del poliestireno, del Neotec en este caso, ¿sí? Para que lo puedan tener como referencia. Entonces, la placa, como les decía, está compuesta por esta placa aislante, el revestimiento cementicio y la malla de fibra de vidrio. Que también destaco ahí en amarillo el gramaje de esta malla de fibra de vidrio, que es de 160 gramos por metro cuadrado, que es una malla que le da una gran resistencia superficial, a diferencia de las que se utilizan habitualmente en el mercado cuando se hace lace de la forma tradicional, donde quienes conozcan esta tecnología sabrán que esos gramajes rondan entre los 90 y 120 gramos como mucho. Por otro lado, la placa, además de estar compuesta por esta serie de capas, tiene una serie de detalles que están marcados en la foto con esas flechas en color rojo, que es que ya trae previsto dónde se colocarán las fijaciones en la placa. Es decir, que la malla ya está precortada para que uno pueda colocar las fijaciones debajo y tener continuidad en la malla, que es lo que le va a dar resistencia superficial, y también cuenta con un solape en dos lados de la placa justamente para dar continuidad a la malla, ¿sí? Y que toda la superficie sea continua, sin juntas, ¿sí? Que es lo importante de poder tener un aislamiento térmico continuo. Si vamos a ver en la diapositiva siguiente, podremos ver cuáles son las principales ventajas que ya de alguna forma les he adelantado en la diapositiva anterior. La aislación térmica, por supuesto, que permite lograr con las exigencias vigentes a nivel público y privado en distintos puntos de la Argentina. La velocidad de aplicación, por ser una placa que ya tiene gran parte de las tareas que normalmente se realizan en obra para el sistema EPS, permite duplicar la velocidad de aplicación de acuerdo al sistema tradicional. Menores riesgos en demora de entrega del revestimiento aislante, justamente por no estar sometido a
las dificultades que podrían traer los cambios climáticos, como tormentas, o en climas fríos, como Gustavo mostraba en la diapositiva, en la última diapositiva que mostró sobre Concrete House, y también reduce los costos asociados a elementos accesorios para la colocación de este tipo de soluciones, como los andamios o los equipos necesarios para hacer la instalación. Es decir, que además de la aislación térmica y la velocidad de aplicación, logramos una muy alta productividad, que en el caso de colocar esta solución sobre viviendas de hormigón de este tipo, es una característica muy importante para la elección de este tipo de soluciones. Por otro lado, una mayor competitividad respecto de los aplicadores que hacen la aplicación de ley tradicional, dado que por tener la tarea más dificultosa, que es la colocación de la primera capa de revestimiento y la malla, hechas industrialmente, luego en obra la colocación puede ser realizada con mano de obra que no esté tan especializada, ¿sí? Por lo tanto, es una tecnología muy fácil de incorporar, independientemente del mano de obra, de la mano de obra con la que uno cuenta, ¿sí? Por otro lado, simplemente en relación a lo que tiene que ver con la aislación térmica por el exterior, aumenta la vida útil de la fachada y permite la renovación de fachadas en construcciones existentes. Continuamos viendo las características en la diapositiva siguiente. Vamos a ver, por ejemplo, algunas de las otras cualidades, como lo que mencionaba antes, la eliminación de puentes térmicos, también que es compatible con todo tipo de soportes. Al principio les mostrábamos los otros tipos de muros característicos que en la construcción argentina, como la mampostería cerámica y también de bloques de hormigón, la facilidad de aplicación y también la facilidad logística, ¿no? Veíamos al principio que una vivienda de hormigón permite incorporar antes del colado la colocación o la canalización de las instalaciones, haciendo varias operaciones en una. En este caso también eso es posible, es decir, coloco la aislación térmica y el revestimiento prácticamente todo en una misma operación. Es decir, que en 3 componentes que tiene la placa o el sistema EIFS como tal, con un único producto, como en este caso es la placa ECAP, puedo resolver todas estas situaciones. Avanzando en la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo es la colocación, ¿sí? Más allá de la introducción que acabo de comentarles. Ustedes ven que las placas son rectangulares, tienen una secuencia de aplicación, que es la que está indicada en ese gráfico que se ve en la parte superior izquierda de la diapositiva, donde eso está asociado justamente a los lados donde están los solapes, para que yo pueda ir colocando una placa sobre la otra y caer con el solape de la siguiente, sin tener que estar levantando y hacer una aplicación mucho más ágil. Van trabadas, como se traban los ladrillos, tanto en plano como en esquinas. Ustedes ven ahí en el esquemita que se ve cómo se traban en las esquinas también las placas, y allí aparecen ya ejemplificados las posiciones de las fijaciones, que en este caso ven que en la placa figuran 6 espacios. Eso tiene que ver con que en un EIFS tradicional se considera necesario unas 8 fijaciones por metro cuadrado. Estos 6 fijaciones tienen que ver con el tamaño de la placa, que es 0,72 metros cuadrados. Para colocarla, se van a pegar las placas primero sobre la superficie del hormigón. Si es una superficie lisa, lo pueden ver ahí en la foto, donde se está aplicando el adhesivo en la parte del aislamiento con una llana dentada, ¿sí? Como si estuviera aplicando un revestimiento cerámico. Esto está justamente, es posible porque la superficie del hormigón ya es lisa, entonces no hay no es necesario realizar ninguna regularización a través del adhesivo, como sí sería necesario en otro tipo de soportes, como por ejemplo la mampostería, donde la aplicación del adhesivo sería de forma diferente. Entonces, una vez que coloco el adhesivo, directamente presiono las placas sobre la superficie, en este caso de hormigón, y las voy colocando de forma trabada sobre toda la superficie. Vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva qué es lo que sucede cuando me encuentro con una abertura, por ejemplo, ¿sí? Vemos también en el esquemita que es importante llegar a la abertura con una placa entera que voy a cortar, no con el encuentro de vértices de placas, como se ve exacto en la otra parte del esquema que está mostrando ahí Gustavo con el puntero, ¿sí?
Entonces, ¿cómo debo colocar las placas para evitar o para prevenir la formación de fisuras en esas esquinas? ¿Sí? Entonces, pego las placas teniendo en cuenta estos detalles y luego una vez pegadas, simplemente para poder posicionarlas, hago la fijación mecánica a través de fijaciones convencionales para sustratos, en este caso de hormigón. Ustedes ven ahí en la imagen que la persona que está haciendo la colocación hace la perforación levantando la malla que estaba precortada en el espacio donde debe ir la fijación y luego eso va a caer y finalmente lo voy a revestir con la siguiente capa de revestimiento, que es lo único húmedo que voy a hacer en obra, además de haber hecho el pegado de las placas. Si avanzamos en la siguiente, vamos a poder ver otro detalle que tiene que ver justamente con las esquinas, además de llegar con la placa que voy a cortar y no que voy a llegar con vértices, coloco una pequeña porción de malla en la esquina de la abertura para poder reforzar ese vértice. Una vez resueltos esta serie de detalles, lo que voy a hacer a continuación, o lo que va a hacer la persona que haga la aplicación, es colocar revestimiento cementicio, que en el mercado se conoce como base coat, que es lo mismo que utilicé para pegar las placas. Voy a tomar los solapes y la malla que estaba precortada en el espacio de la fijación. Una vez que tengo eso realizado, puedo dar directamente en la siguiente diapositiva, lo vamos a ver, el revestimiento final de la fachada, con el mismo tipo de revestimiento cementicio, en un espesor que va a rondar los 2 o 3 milímetros, y que es una superficie que por sus características, y por las características del mortero que se utiliza para hacer este revestimiento, quedan muy, muy, muy lisas. De esa manera puedo directamente pintar o aplicar cualquier tipo de revestimiento que prefiera, dependiendo del aspecto que se esté buscando a nivel arquitectónico o a nivel estético, ¿no es cierto? Podemos ver ahí en la esquina de la diapositiva también cómo queda terminada una vivienda, ¿sí? Con este tipo de solución. Si avanzamos, vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, una aplicación interior. Allí ven en la foto que se ve a la izquierda de la pantalla la otra forma de colocar adhesivo en el caso de lo que lo hiciera sobre un mampuesto cerámico o un mampuesto irregular, donde coloco el adhesivo en forma de cordones en el borde de la placa y con algunas motas en el centro, que lo que me permiten tomar es irregularidad superficial o alguna pequeña diferencia de plomo. Luego, la aplicación es exactamente igual que en el caso anterior, es decir, pego las placas, realizo las fijaciones mecánicas, que en el caso de colocarlo en interior podría prescindir de ellas, hago el corte de cualquier detalle que tuviera que ejecutar, siempre la placa se va a cortar con un cúter o trincheta, siempre empezando por el lado del aislante y luego cortando finalmente la superficie del revestimiento y malla, que una vez cortado el aislante se realizan muy fácil sin generar ninguna hendidura ni generación de irregularidad en ese plano. Y luego, si vemos en la siguiente, se procede de la misma manera, tomando los solapes y fijaciones y luego el revestimiento final, que como les decía, termina siendo como una especie de enduido cementicio, ya que el espesor es muy delgado, como les decía recién, de unos 2 o 3 milímetros. En este caso vemos la aplicación al interior, y en la siguiente diapositiva vamos a ver también una aplicación en edificio en altura, realizado con la misma tecnología de encofrados metálicos racionalizados, donde otra vez encontramos que es una solución que se puede combinar perfectamente con este tipo constructivo. ¿Sí? Entonces, hasta acá una solución que podemos aplicar sobre el exterior de la fachada o en el interior, como veíamos en la diapositiva anterior, que nos permite lograr el aislamiento térmico continuo con todas las ventajas o requerimientos que veíamos al principio de la charla. Esta es una solución prefabricada, como les decía, pero que finalmente no presenta juntas ni discontinuidades, que es lo que buscamos en estas soluciones de aislación. Vamos a ver ahora otra solución que es bien diferente, pero que también es perfectamente combinable con este tipo de solución constructiva, que es un revoque termoaislante, es decir, un revoque premezclado con el agregado de perlitas de poliestireno expandido, que es lo que le da su capacidad termoaislante. Veamos en este ejemplo, está puesto sobre un dibujo
dibujo, sobre un render que nos muestra una pared de bloques de hormigón, que también es perfectamente compatible con este tipo de soluciones, que tiene como característica, por poder utilizarse sobre todo tipo de sustratos, que el mismo revoque también nos va a dar la posibilidad de resolver la capa hidrófuga de esta envolvente, ¿sí? Por tener incorporados aditivos que le dan esa característica. Vemos nuevamente la capacidad, el coeficiente de conductividad térmica del producto, que lo ven ustedes ahí en amarillo, de 0,076 watt metro Kelvin, ¿sí? Y que con ese valor, dependiendo del nivel de aislación que requiere ese cerramiento, vamos a poder ir logrando alcanzar el K máximo admisible colocando capas sucesivas del producto. Por ejemplo, tenemos que para un tabique de 15 centímetros con 6 centímetros de espesor de revoque tendríamos un valor por debajo de 1 watt metro cuadrado Kelvin como para poder tener una referencia. En este caso también se puede aplicar sobre obras nuevas existentes, sobre todo tipo de sustratos, como ustedes ven en la diapositiva. Y como dato importante, mencionar que el tamaño de las perlas de poliestireno que se colocan o que componen este revoque premezclado son de aproximadamente unos 2 milímetros de diámetro. Eso me va a asegurar una superficie rugosa, pero con una rugosidad superficial que es posible salvarla con los revestimientos habituales de cualquier tipo de revoque, como fuera un revoque fino o un texturado mediano, ¿sí? Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver otra vez las características que justamente las cualidades que caracterizan este tipo de solución. Como les decía, es un revoque exterior 3 en 1, aislación térmica, grueso e hidrófugo en un mismo producto, es decir, que la capacidad de hidrófuga nos permite prescindir de la capa hidrófuga que se aplica habitualmente en los revoques tradicionales, el más aislante del mercado, ¿sí? Por la incorporación de perlas de poliestireno aditivadas, permite tener una capacidad termoaislante muy eficiente. Por otro lado, es de rápida habilitación, eso quiere decir que en pocas horas el producto adquiere una resistencia superficial y una consistencia que nos permite colocar la capa siguiente, ya que este producto, por tener capacidad hidrófuga, debe colocarse como mínimo en dos capas, y por ser un revoque también puede aplicarse sin mano de obra especializada, es decir, que toda mano de obra que se utiliza para una construcción tradicional también puede utilizarse para aplicar este tipo de revoque. Entonces, como les decía en la diapositiva anterior, vamos a ver la aplicación del revoque termoaislante premezclado. Ustedes ven acá el ejemplo que se muestra en la diapositiva, es una obra también realizada con encofrados metálicos, una construcción de hormigón, donde se está aplicando el revoque isolteco de forma proyectada, es decir, este producto tiene además la característica de poder aplicarse de forma proyectada o de forma manual, por lo tanto, como decía en la diapositiva anterior, se puede utilizar mano de obra disponible en cualquier tipo de obra tradicional, que es una de las buenas características que tiene esta solución para incorporarse en soluciones tradicionales, ¿no? Vemos en la diapositiva siguiente cómo se realiza la aplicación, donde, como en cualquier obra tradicional o en cualquier aplicación de revoque convencional, se hace la colocación de las reglas en esquinas o el tirado de un calandro, de un hilo, para marcar los plomos y espesores finales de aplicación del producto. Para tenerlo como referencia, la primera capa se va a aplicar de un espesor de aproximadamente 1,5 centímetros, 2 centímetros como máximo. Ese es el rango de espesores en el que se aplica cada capa, es decir, entre 1 y 2 centímetros. En este caso aplicado a través de una máquina revocadora que permite la proyección y la rapidez de colocación, sobre todo en obras masivas o en obras repetitivas, como son el caso de estas viviendas, o como es el caso donde se utiliza este tipo de tecnología constructiva. Y en la capa siguiente vamos a colocar, lo vemos en la diapositiva siguiente, vamos a colocar unas guías, bulines, no vamos a realizar fajas, como se realiza con el revoque tradicional, justamente para dar continuidad a este revoque. Es decir, que en la segunda capa voy a colocar estas guías,
simplemente para poder realizar el regleado del producto, el regleado del revoque, y dar una superficie plana, como digo yo siempre, una superficie plana, regular, pero no lisa, justamente por la incorporación de las perlitas. De modo que voy a colocar finalmente un revestimiento, como decía recién, de un revoque fino o de un texturado mediano directamente sobre la superficie del isolteco. Vamos a ver otra diapositiva donde vamos a ver otro ejemplo de obra. En este caso son viviendas apareadas, generando una construcción más lineal, pero que también vemos en la siguiente, también se ha realizado la aislación térmica exterior con la colocación del revoque termoaislante isolteco. Vemos en estas dos imágenes la proyección del revoque y la colocación de las bolsas, o digamos la utilización de estas máquinas revocadoras, que son las mismas que se utilizan además para cualquier tipo de los revoques premezclados que hoy en día se utilizan en el mercado, sobre todo en construcciones repetitivas como estas, ¿no? Es decir, revocadoras de yeso, revocadoras de premezclados de diferentes tipos, pueden utilizarse para la proyección del isolteco. ¿Sí? En algún caso puede ser necesario la incorporación de alguna de las piezas que se consiguen también fácilmente dentro de lo que es la provisión de máquinas revocadoras. Vamos a avanzar una diapositiva más. ¿Sí? Acá vemos la colocación del revoque, los encofrados, como en cualquier obra convencional. Quiero decir que la tarea es perfectamente asociable al revoque de una superficie tradicional, como en cualquier caso. Pasamos una más. Y finalmente, para cerrar, queremos simplemente retomar algunos de los conceptos que Gustavo comentó al principio de la charla, que es lo que se busca, un poco también asociándolo a esta serie de charlas que se van a estar dando en distintas webinars a través de la plataforma del ICPA, que tiene que ver justamente con la construcción de viviendas o la utilización de encofrados racionalizados para construcción de viviendas en barrios o de forma masiva, ¿sí? Y cuáles son las cualidades que se buscan a través de este tipo de tecnologías, es decir, que las viviendas puedan realizarse o las construcciones puedan realizarse de forma rápida, con excelente terminación, que sean construcciones monolíticas, y a través de las soluciones que tenemos, que hemos presentado hoy junto con Gustavo, poder lograr, además de estas características que nos da la construcción de viviendas de hormigón hechas a través de esta tipología constructiva, lograr además viviendas eficientes, sustentables, confortables, saludables, es decir, que no se presenten patologías porque el tipo de construcción requiera de una aislación justamente que minimice los riesgos de condensación superficial, que es tan frecuente en viviendas sin aislar, y que esto incide directamente en la durabilidad de las construcciones. Todos sabemos que las construcciones de hormigón, de todos los tipos, tanto sean obras civiles como obras de tipo pavimentos u otro tipo de estructuras en las que se utiliza este tipo de material, están justamente caracterizadas por su gran durabilidad, bueno, que esa característica pueda seguir siendo tal en función de poder darle la característica que requiere el cerramiento, en función de mantener la capacidad de ser eficientes por un menor consumo energético, sustentables, por utilizar materiales que también pueden ser reciclados y que llevan a un menor consumo de energía para su acondicionamiento. Por lo tanto, estos son los conceptos que queríamos repasar para cerrar esta charla, donde hoy nosotros quisimos compartir este complemento a la construcción en hormigón, que permite mantener los conceptos que se buscan cada día más en la construcción de todo tipo de obras, pero también manteniendo las características que se buscan, como la velocidad y poder, justamente la velocidad y la posibilidad de incorporarse en las obras de construcción que se utilizan habitualmente. No sé, Gustavo, si querés comentar algo más para cerrar, pero No, simplemente... perfecto. Lo mismo, digamos, es, brindar soluciones que se complementen, digamos, con las tecnologías para potenciarlas, ¿no? Para
para tener mejores resultados, digamos. Y eso no significa necesariamente mayores costos o mayores tiempos, sino todo lo contrario. Bueno, así que agradecerles al ICPA y a todos los que se estén sumando hoy al webinar por habernos acompañado, por haberse interesado por las soluciones que teníamos hoy para contarles. Ahí están nuestros correos electrónicos, de cualquier manera entiendo que a través del ICPA se van a poder canalizar las consultas que ustedes tengan hoy por hacer, y bueno, a disposición de poder compartir todo tipo de información que esté relacionada a las soluciones que hemos presentado. Por supuesto. Bueno, muchas gracias. Gracias.